Hola, soy Macarena Kreff, docente de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma, y veremos el último video de la clase de evaluación de habla y fonología, donde nos centraremos en lo que es articulación y fonología. Que partiremos viendo la articulación como el último componente que hablaremos dentro de los componentes de evaluación de habla. Ya vimos estructuras anatómicas, vimos la funcionalidad y fluidez, que lo vieron en la clase anterior. Ahora entraremos a ver lo que es articulación y nombraremos un poco lo que es inteligibilidad. La articulación, que hay que tener en cuenta que toda la evaluación de articulación tiene que ver con el repertorio fonético que presenta una persona, es decir, fonemas que están presentes y cuáles están ausentes. Y es muy difícil, como vimos en el primer video, separar lo que es la evaluación de fonética de fonología, pero sí tienen que tener claro cuál es esa separación desde un punto de vista teórico, para luego en la etapa de información poner dónde corresponde cada resultado. Como modo de recordatorio, recordar que el fonema es la unidad mínima del lenguaje capaz de producir diferencias de significado, donde en el habla española, digamos, tenemos 5 fonemas vocálicos y 17 consonánticos, donde los fonemas vocálicos se clasifican según modo y zona de articulación. Modo de articulación: abierto, semiabierta o cerradas, y zona de articulación si es palatal, central o velar. Las consonantes son caracterizadas y agrupadas a partir de la configuración que adaptan las estructuras anatómicas del habla. Aquí, que hay que tener en claro y cómo se pueden organizar según la acción de los pliegues vocales, si es que un fonema es sordo o sonoro, la acción del mecanismo velofaringeo, es decir, si un determinado fonema es oral o nasal, el modo articulatorio, que puede ser nasal, oclusivo, fricativo, africado, lateral o rótica. La rótica es la clasificación que se usa actualmente para las vibrantes, ¿ya? Y la zona de articulación, según, digamos, el punto de articulación, si es bilabial, labiodental, dentoalveolar, palatal o velar. Aquí ustedes pueden ver, digamos, una clasificación de Susaníbar y Dióceses, donde están todos los fonemas acorde a la acción de los pliegues vocales, si es que es sonoro o áfono, y el modo de articulación más la zona de articulación. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque una vez que tú evalúas, debes ser capaz a nivel de información ver dónde está la dificultad del niño. Es porque no es capaz de distinguir un sordo versus un sonoro, es porque altera la zona de articulación, o es porque hay una alteración en el modo. Entonces estos cuadritos, digamos, tienen que tenerlos claros para el momento de analizar la información y posteriormente ver cómo se va a intervenir. Lo mismo, tienen que conocer el desarrollo a nivel fonético, fonológico, que se espera un niño a los 2 años que tenga adquirido, que se espera a los 3 versus que se espera a los 6 años. Este es un estudio de Susaníbar, Dióceses y Tordera, donde ustedes pueden ver cuál es el cuadro de adquisición que se espera según rango de edad, es decir, a los 2 años se espera que estén todas las vocales, a los 3 años ya ahí pueden ver qué fonemas se van esperando y luego qué diptongos y qué grupos consonánticos, es decir, tener claro que la parte de vocales y consonantes tiene que ver con fonética, y ya diptongos y grupos consonánticos estamos hablando, digamos, de fonología. Que hay que tener claro que fonética y fonología son diferentes, pero están completamente interconectadas. Fonética tiene que ver con la producción, la naturaleza física y la percepción de los sonidos, y fonología, cómo los sonidos se estructuran para formar palabras y todo el proceso mental que subyace a esto. Por ende, a nivel fonético uno observa la producción del sonido a nivel de sílaba, de palabra, ¿ya? Y de habla. Y fonológico, digamos, uno evalúa cómo usa esa producción fonológica a nivel de palabras, oraciones, etcétera, pero también lo que es habilidades de percepción y organización. Por ende, ¿qué actividades podemos hacer? Y hay que tener claro que si yo a un chico le hago repetición de sílabas, yo voy a poder evaluar capacidad fonética. Pero cuando yo hago repetición de palabras, estoy a su vez evaluando capacidad fonética como fonológica. En denominación de láminas también hay capacidad fonética y fonológica involucrada, pero a nivel de percepción fonológica, ahí sí estoy solo evaluando discriminación fonológica o reconocimiento fonológico.
¿Qué instrumentos hay para evaluar articulación? Está el TAR, está el PFR. El TAR es uno de los más usados, pero hay que tener en cuenta que no es completo. ¿Por qué? Porque no evalúa sílaba, donde tú tienes una valoración, digamos un análisis que hacer solo fonético. En el protocolo ustedes pueden ver cómo está a nivel fonético, fonológico, lo que es repetición de fonema a nivel vocales, digamos aislados, y consonantes, que va en evaluación a nivel de sílaba. Es decir, ustedes acá yo también les sugiero tomar el protocolo, donde pueden ver que la repetición de sílabas y viene indicada por edad. Entonces tú dices, por ejemplo, a los 3 años le pides al niño que repite IA, IO, IU, y después le pides que repita, no sé, ma, pa, ta, y tú vas registrando lo que dice el niño, y luego repetición de palabras. Vamos a ver ahora lo que es la evaluación de fonología a grandes rasgos, ¿ya? Porque estas son cosas que ustedes vieron en principio de evaluación y es necesario que reactiven para las clases, ¿ya? Donde en fonología uno evalúa percepción, organización y producción. Percepción tiene que ver con todo lo que es discriminación y memoria auditiva. Organización con todo lo que es conciencia fonológica a nivel de sílaba, rima y fonema. Y producción tiene que ver con la parte de expresión, para ver cómo está la metría, la estructura de la sílaba, la producción de dífonos vocálicos, consonánticos y fonemas en posición trabante, cómo ver si hay o no presencia de procesos de simplificación fonológica y si estos son los esperados para la edad o no. ¿Qué hay que tener claro? A nivel de percepción, uno evalúa si es que hay identificación de presencia versus ausencia de sonido, si es capaz de discriminar pares de mínimos contrastes y memoria auditiva verbal. ¿Por medio de qué procedimiento? Análisis de test estandarizados, donde puedo hacer un análisis cuántico y cualitativo, o análisis, digamos, de resultados obtenidos a partir de protocolos de confección propia. Que hay que tener claro que aquí uno puede evaluar, digamos, la repetición de palabras de Pseudo-Gao, la prueba de discriminación auditiva de Webman, o un protocolo de confección propia, pero teniendo claro qué espero con cada actividad y qué evalúo. Y en el PFR hay también tareas que tienen que ver a nivel de percepción con discriminación fonológica, donde ustedes aquí deben, digamos, en base a la pauta del PFR, al instrumento, uno le dice al menor 2 sonidos y te va a decir si son iguales o diferentes. Es decir, por ejemplo, en el ítem 1, donde uno le dice, por ejemplo, suena igual pena, pena, y el niño te va a decir igual. Suena igual capa, cava, diferente. Aquí que hay que tener claro que el menor debe ser capaz de distinguir algo igual de diferente y no valorar que lo está haciendo mal, que no discrimina, a lo mejor no entiende aún la instrucción. Y el reconocimiento fonológico, que tiene que ver con la discriminación, digamos, auditiva de pares mínimos contrastes, es con este cuadernillo donde vienen 3 láminas por hoja y tú le debes decir al menor, digamos, acá hay una casa, una fuente, un puente. Muéstrame tú puente, y el niño debe mostrar, muéstrame fuente, y tú vas registrando si es que es capaz de reconocer esa diferencia fonológica entre 2 fonemas. Luego, a nivel de evaluación de organización, uno que debe evaluar conciencia fonológica a nivel de sílaba, rima y fonema. Recordar que a nivel de sílaba hay diferentes habilidades, como es segmentación, identificar el número de sílabas, identificar sílaba inicial, final, media, omitir una sílaba y decir qué palabra quedaría, o adicionar una sílaba a una palabra y ver cuál quedaría, o inversión silábica. Por ejemplo, si yo te digo, te voy a decir una palabra, pero está inversa, dime cuál queda. Por ejemplo, cama sería maca. A nivel de rima, uno debe evaluar si es capaz de identificar rima, pero si también es capaz de generar rima. Y a nivel de fonema, habilidades, digamos, de identificación de fonema inicial, final, medio, análisis, síntesis, omisión y adición. Aquí tienen que reactivar qué es cada una de esas habilidades y recordar actividades de evaluación para cada una de ellas. Aquí pueden ver la secuencia evolutiva sugerida, es decir, lo primero es segmentación silábica en palabras trisilábicas, y lo último ya es llegar a nivel de análisis y síntesis fonémico, y claramente va a depender del potencial del niño, del nivel de estimulación del lenguaje, pero esto es como la secuencia evolutiva sugerida.
¿Qué pruebas hay para evaluar conciencia fonológica? La PECFO, la prueba de evaluación de conciencia fonológica, que es un test estandarizado para niños entre 4 a 7 años 11 y que a partir del resultado tú haces un análisis cuanti y cualitativo. La prueba de habilidades metafonológicas, el ITEL dentro del microdominio de fonología y una prueba de confección propia donde tengas claridad en qué evaluar y cómo evaluar. Y por último, para evaluar la producción, tú debes evaluar, digamos, a nivel fonético tú tienes claro ya qué fonemas son capaces de articular, porque recuerden que para evaluar lo que es producción, tienes que antes tener claro un barrido articulatorio. ¿Para qué? Para ver si es por un problema articulatorio o de origen fonológico. Para eso tú debes evaluar la metría que es capaz de conservar, es decir, es capaz de usar palabras mono, bi, tri o polisilábicas, si es que conserva la acentuación y tipos de estructuras que usa. Tener claro que puede ser sílaba directa, sílaba inversa, digamos contrabante, dífono vocálico o grupos consonánticos con L o con R. Tener claro que un chico puede tener todas las estructuras silábicas, pero tener problemas en la variedad de ese tipo de estructuras. Por eso uno debe igual evaluar tipos de dífonos que usa, tipos de grupos consonánticos que utiliza y cuáles fonemas es capaz de usarlo en trabante y si es que presenta o no procesos de simplificación fonológica y si estos son acorde a la edad o no. ¿Cómo podemos evaluar esto? Por medio del TEPROSIF-R, que evalúa procesos de simplificación fonológica, digamos, y como es estandarizado puedes ver si está acorde a la edad o no. Crear un protocolo de confección propia, pero teniendo siempre claro qué estás evaluando, cuál es el contenido, cuál es la actividad para determinado contenido. Y aquí es fundamental también la obtención de un corpus. ¿Por qué? Porque tú al obtener un corpus puedes hacer un análisis fonológico, digamos, a nivel de producción. Y el PFR ya también evalúa fonología por medio de ¿qué? De repetición de palabras y también un ítem que tiene es denominación de imágenes. Entonces acá uno ve espontáneamente cómo el niño nomina, en que tú le dices que te debe ir nombrando, digamos, el dibujo que sale. Entonces tiene que ir diciendo pelota, sapo, taza, ¿ya? Y el niño debe ser capaz de denominar y tú ves cómo está la producción fonológica. Este es el resumen, digamos, del PFR a nivel de que incluye la parte fonético-fonológico, como dije, es difícil separarlo. Por ende, ya vimos en los videos todo lo que es componentes generales de evaluación de habla y fonología, evaluación de habla y evaluación de fonología. Y un ítem que había quedado fuera que era la inteligibilidad, que es un componente del habla. También hay que tener claro que para determinar si la inteligibilidad es adecuada o no, debes considerar tantos componentes de habla como fonología, porque yo puedo tener también un chico que es inteligible a nivel de palabra, pero no de oraciones o habla espontánea, o que sea en los tres contextos. Pero hay que tener claro si esa ininteligibilidad que presenta alguien, por qué causa es, si es por un problema de articulación, si es por un problema de fluidez o si es por un problema de fonología a nivel de producción o de todos los componentes. Y en clase veremos todo lo que es la etapa de información, de cómo analizar los resultados, cómo llegar a un diagnóstico y sugerencias, derivaciones pertinentes y el informe fonoaudiológico respectivo.